Elegido, hay algo que ha estado rondando tu mente todo este tiempo. ¿Lo sientes, verdad? ¿Cómo las personas a tu alrededor se ponen a la defensiva cuando estás cerca? ¿Cómo susurran entre ellas en cuanto les das la espalda? ¿Cómo te sonríen falsamente de frente mientras en realidad están pensando algo totalmente distinto? Eso siempre fue lo normal para ti. Pero hoy Dios dijo, se acabó. Fuiste su victoria fácil hasta que te convertiste en el único error que no pueden deshacer. Esa frase quedó grabada en su mente como una cicatriz permanente tan profunda que cambió la forma en que se ven a sí mismos. No porque gritaras, suplicaras o pelearas, sino porque guardaste silencio y ascendiste. No simplemente seguiste adelante, subiste de nivel de una manera que jamás vieron venir. Te convertiste en su asunto pendiente, en el capítulo que sigue sangrando, en cada página de su vida, por muchas historias nuevas que intenten escribir. Piensa en lo que eso significa. Cada persona nueva que conocen es comparada contigo. Cada momento de silencio trae tu recuerdo de vuelta. Cada éxito que persiguen se siente vacío porque saben que perdieron algo auténtico. Ya no estás en su vida, pero estás en todas partes dentro de su mente. Eso no es coincidencia, es consecuencia. Imagina jugar al ajedrez con alguien que cree que eres predecible. Sonríe convencido de que te tiene acorralado. Ha estudiado tus patrones, memorizado tus movimientos, se ha convencido de que sabe exactamente cómo vas a reaccionar. Pero justo cuando se reclina confiado en su victoria, haces un movimiento que vuelca todo el tablero. Eso fue lo que hiciste. Diste jaque mate no solo en el tablero, sino en su alma. No fue llamativo, no fue ruidoso, pero les golpeó donde más duele, en el ego. Y los egos no olvidan heridas así. Ellos construyeron toda su identidad alrededor de ser más listos que tú, más fuertes que tú, más controladores que tú. Tu victoria silenciosa rompió esa ilusión. Ahora, cada vez que intentan sentirse superiores a alguien más, tu rostro aparece en su mente recordándoles que fueron superados por la persona que más subestimaron. Y aquí va un hecho. Estudios psicológicos reales demuestran que los impactos emocionales pueden permanecer en la memoria durante décadas, especialmente cuando el impacto no es violencia, sino silencio. Cuando no es rabia, sino reinvención. Cuando no es venganza, sino elevación. El cerebro no sabe cómo procesar eso. Entra en bucle, repite, se bloquea. Te convertiste en ese fallo en su sistema, en ese eco persistente de cómo la perdí cuando empezó a encontrarse a sí misma, o cómo lo perdí cuando empezó a elevarse. La mente humana está preparada para amenazas evidentes, ira, confrontación, drama. Eso tiene lógica, pero una partida tranquila, una transformación silenciosa, una evolución sin explicaciones, eso rompe el patrón. Eso crea una astilla psicológica que no pueden extraer. Cada vez que creen haber pasado página, esa astilla se mueve y les recuerda que sigues ahí viviendo sin pagar renta en el espacio donde antes estaba su confianza. Y gracias, elegido. Si sientes este mensaje en los huesos, si cada palabra golpea como una verdad que has llevado en silencio, no olvides apoyarlo con un me gusta. Ese simple gesto importa más de lo que imaginas. Así difundimos esta señal a otras almas que lo necesitan. Personas atrapadas en ciclos de los que tú ya saliste. Personas que necesitan escuchar que su silencio fue fortaleza, no debilidad. No estamos aquí solo para oír la verdad. Estamos aquí para convertirnos en la verdad. Estamos aquí para encarnarla tan plenamente que otros puedan ver que es posible. No eres solo alguien viendo contenido. Eres una fuerza que crea impulso. Formas parte de un movimiento que está redefiniendo lo que significa marcharse con dignidad y poder. Ahora volvamos a por qué tu impacto fue tan contundente y tan inolvidable. Ellos creían tenerte descifrado. Pensaban que eras blando, fácil de manipular, fácil de dejar reemplazable, predecible, un personaje secundario, más en la historia de su vida. Alguien que lloraría, que perseguiría, que suplicaría otra oportunidad. Alguien que haría que su salida pareciera importante. Pero tú nunca fuiste solo una página. Fuiste el giro inesperado. Fuiste el cambio que nunca ensayaron. Fuiste el punto de inflexión que cambió por completo el género de su historia. Y ahora no pueden dejar de verlo. No pueden dejar de sentirlo.
No pueden borrarlo porque quedaste tejido permanentemente en su sensación de fracaso. Tu transformación no fue solo ropa, dinero o seguidores. Eso es superficial y pasajero. Lo que lograste fue más profundo. Fue una mejora que sacude a las personas a nivel del alma. Paz interior que no necesita validación. Una energía imperturbable que no se deja alterar por sus juegos. Una quietud tan poderosa que grita más fuerte que cualquier discusión. Eso es lo que ganaste. Y eso es a lo que ellos perdieron acceso. Por eso miran tus redes a las 2 de la madrugada preguntándose cómo lo hiciste. Cómo te volviste intocable mientras ellos siguen atrapados en los mismos patrones que te alejaron. Aquí está lo que la mayoría no entiende. Cuando alguien te ve prosperar sin ellos, cuando observa que floreces en una vida de la que ya no forman parte, eso expone su mayor miedo, que nunca tuvieron poder sobre ti, que nunca te rompieron. Simplemente dejaste de permitirles acercarse lo suficiente como para intentarlo otra vez. Les quitaste el acceso y al hacerlo revelaste la verdad que nunca quisieron enfrentar. Nunca fueron el protagonista. Solo fueron el obstáculo que tuviste que superar para encontrarte a ti mismo. Algunas personas no temen tu éxito, temen tu silencio. Temen que por fin hayas salido de su órbita y que nada de lo que hagan pueda atraerte de vuelta. Ningún mensaje ambiguo, ningún ¿cómo estás casual? Ningún te echo de menos a medianoche que antes funcionaba como magia. Nada. Eso es lo que hace que tu jaque mate sea tan inquietante, porque no te perdieron en una escena dramática con portazos y palabras finales. Te perdieron en silencio poco a poco por completo. Dejaste de explicarte, dejaste de reaccionar a sus provocaciones, dejaste de convertirlos en el centro de tu tormenta emocional. Y ese fue el momento en que ganaste, aunque ellos no lo comprendieran hasta mucho después. Piensa en el poder que hay en eso. Mientras ellos actuaban, creaban drama y buscaban reacciones, tú ya te habías ido. Mental, emocional y espiritualmente te habías ido. Puede que tu cuerpo estuviera presente en algunas conversaciones más, pero tu energía ya vibraba en una frecuencia totalmente distinta. Y cuando finalmente se dieron cuenta, cuando alzaron la vista y vieron que ya no peleabas, que ya no te justificabas, que ya no estabas realmente allí, fue entonces cuando comenzó el verdadero pánico. Sin gritar, sin demostrar nada, sin rogarles que vieran tu valor. Simplemente desapareciste hacia la versión de ti que juraron que nunca llegarías a ser. La versión segura, en paz, la que no necesita su validación para sentirse completa. Y ahora sienten tu ausencia como electricidad en el aire, como entrar en una habitación y notar que falta algo esencial, aunque no sepan ponerle nombre. Tu ausencia se convirtió en tu presencia. Tu silencio se convirtió en tu declaración más fuerte que cualquier discurso que hubieras podido dar. Creyeron borrarte, pero te convertiste en un fantasma que los sigue por cada habitación, cada relación que intentan, cada momento de silencio en el que se ven obligados a quedarse a solas con sus pensamientos. Eso es lo que pasa con los elegidos. No solo nos vamos, dejamos eco. Nuestra partida crea ondas que nunca dejan de expandirse. Aunque intenten fingir indiferencia, publicar fotos felices, decir que ya pasaron página, su energía los delata cada vez. Su cuerpo cambia cuando escuchan tu nombre. Su mirada se altera. Su voz titubea o se vuelve defensiva. ¿Por qué? Porque ya no se trata de ti. Se trata de la versión de ellos que no supo conservar a alguien como tú. Ese fracaso los persigue más que tu persona jamás podría hacerlo. El fracaso es suyo. Y esa es la herida que no cicatriza. No jugaste sucio, no buscaste venganza, no te rebajaste a su nivel, no revelaste sus secretos, no pusiste a amigos en común en su contra, no los expusiste en redes sociales. Y eso es lo que más los descoloca, porque estaban preparados para la guerra, tenían defensas listas para tu ataque. Lo que recibieron fue algo contra lo que no tenían defensa: dignidad, clase, respeto propio, que no necesitó destruirlos para construirte. Te mantuviste elegante, te mantuviste fuerte y te moviste de una manera que le dijo al mundo entero, sin pronunciar una sola palabra: no estoy atrapado en el pasado, analizando lo que salió mal. Estoy construyendo algo a lo que el pasado no tiene acceso, ni invitación, ni relevancia. Esa contención, esa madurez, esa capacidad de marcharte sin quemar puentes,
que quizá ni siquiera quieras cruzar de nuevo. Eso es lo que los persigue, porque significa que nunca estuviste a su nivel. Siempre estuviste por encima. Simplemente no pudieron verlo hasta que ya no estabas. Y ahora cada gesto mezquino, cada indirecta, cada publicación ambigua, cada intento de llamar tu atención, solo resalta la diferencia entre el lugar en el que tú estás y el lugar en el que ellos siguen atrapados. Ahora revisan tu perfil como un placer culpable, como una adicción que no pueden dejar. Comprueban si aún te importa, si miras sus historias, si sigues pendiente. Se preguntan si los has olvidado. Se preguntan si piensas en ellos. Pero en el fondo, en ese rincón que no admiten ni ante sí mismos, saben la verdad. No los olvidaste. Simplemente los superaste. Y eso duele más que cualquier cosa que puedan publicar, decir o fingir, porque ya no eres la persona que dejaron atrás. No eres la persona a la que creen que pueden volver si lo que eligieron en lugar de ti no funciona. Eres la persona a la que ya no pueden alcanzar. Aunque lo intentaran ahora, corres en otra carrera, una para la que ni siquiera clasifican. Lo que hiciste no fue solo un jaque mate en un juego. Fue una declaración espiritual que cambió las reglas para siempre. Ya no juego a tu juego, ni siquiera juego contra ti. He creado un juego completamente nuevo en el que no tienes las habilidades, el crecimiento, ni la conciencia para participar. Y cuando un elegido sale de ese juego viejo y empieza a jugar en un nivel superior, todo el tablero cambia. Las piezas se mueven, las reglas se transforman, y quien creía tener el control se queda mirando una vida que de repente se siente vacía, superficial, carente de algo esencial que daba por hecho. No perdieron solo a una persona, perdieron un espejo que les mostraba quiénes eran realmente detrás de la fachada y la actuación, y también quiénes nunca llegarán a ser si no hacen el trabajo interior que tú sí hiciste. Eso es lo que duele. Eso es lo que los mantiene despiertos a las 3 de la mañana, revisando mensajes antiguos. Porque tu poder no evolucionó en aislamiento. En el proceso los dejó en evidencia. Tu ausencia se convirtió en el escenario donde su verdad salió a la luz. Y cuando se levantó el telón, ni siquiera ellos pudieron fingir que estaban conformes con lo que veían reflejado. Así que no dudes del movimiento que hiciste. No cuestiones el silencio que guardaste. No te fuiste sin más. Entregaste un mensaje. Un mensaje escrito no con palabras, sino con transformación. Y ese tipo de mensaje no se desvanece. Persigue. Este es tu momento, el instante en el que entiendes que ser inolvidable no consiste en forzar tu presencia, sino en abrazar tu evolución con tanta fuerza que incluso tu silencio grite en su alma. Nunca te olvidarán. No porque intentaras que te recordaran, sino porque te convertiste en alguien imposible de olvidar. Y eso elegido, eso es tu jaque mate. Vamos más profundo. Y si sigues aquí, no es casualidad. Es tu yo superior diciéndote que este mensaje es para ti. Deja un comentario si esto resuena contigo. Hazme saber que formas parte de este camino, porque lo que viene ahora es lo que más duele. La parte que ellos rezan que nunca descubras. No te vayas. Vamos a desglosar exactamente cómo tu silencio se convirtió en el grito más fuerte que jamás escucharán. Número 1, construyeron toda su estrategia basándose en quien tú eras antes. Y tú quemaste el plano. El verdadero dolor no es perder a la persona. Es darse cuenta de que se volvió inalcanzable justo después de que apostaste en su contra. Ese es el pensamiento que ahora les grita en la cabeza. No porque regresaras con pruebas y venganza. No porque suplicaras comprensión o validación, sino porque no regresaste en absoluto. Simplemente desapareciste dentro de una versión de ti que ellos afirmaban que era imposible. Mientras estaban ocupados tendiéndole trampas a tu versión antigua, la reactiva, la predecible, tú te convertiste en alguien a quien sus juegos ya no alcanzan. Evolucionaste más allá del rango de su manipulación. Te subestimaron. Pensaron que serías emocional, fácil de provocar, fácil de hacer reaccionar. Creyeron que podían tentarte arrastrarte de nuevo a los mismos bucles, hacer que te justificaras una y otra vez. Ese era su manual. Desestabilizarte, ponerte a la defensiva, mantenerte por debajo a través del caos y el ruido. Pero no mordiste el anzuelo. No entraste en el juego. No les diste la reacción que estaban buscando. Simplemente diste un paso atrás, reconstruiste tu base
y te convertiste en alguien para quien no estaban preparados. Alguien con límites que no pueden cruzar. Alguien con estándares que no pueden cumplir. Alguien con una paz que no pueden perturbar. Ya no jugabas en su tablero. Estabas creando uno nuevo al que no estaban invitados, para el que no estaban cualificados y que ni siquiera entenderían, aunque lo intentaran. Sus tácticas se volvieron irrelevantes. Sus palabras perdieron peso. Su manipulación chocó contra el vacío porque la persona que sabían controlar la persona para la que tenían un manual dejó de existir. Eso es lo que más los atormenta. No que te fueras. La gente se va todo el tiempo. Lo que los persigue es que evolucionaste más allá de la versión de ti que creían poseer. Estaban preparados para lágrimas, discusiones, crisis emocionales, llamadas nocturnas preguntando ¿qué salió mal? En lugar de eso, recibieron silencio, crecimiento, elevación y una paz que no pudieron sacudir, alterar ni atravesar por más que lo intentaran. Ese es el jaque mate que jamás vieron venir. Ese es el movimiento que se repite en su mente una y otra vez. Número 2. No necesitaste cierre porque tú te convertiste en el cierre. Ellos están esperando que te derrumbes, que hagas preguntas, que exijas respuestas. Mientras tanto, tú eres la prueba viviente de que no necesitas su explicación para seguir adelante. Te diste a ti mismo lo que ellos no pudieron darte: paz, claridad, libertad. Cerraste el capítulo por tu cuenta. Eso es lo que les desconcierta. Querían ser quienes terminaran la historia en sus propios términos, controlar la narrativa, dejarte necesitando respuestas. Pero te fuiste tan completo, tan entero, que su versión de la historia se volvió irrelevante. No necesitaste su disculpa. No necesitaste su arrepentimiento. Solo necesitaste tu propio respeto. Y en el momento en que te lo concediste, perdieron su última pieza de control. Ahora se quedan con un cierre que no pueden entregar porque ya no lo estás esperando. Te convertiste en la respuesta a todas las preguntas por las que pensaban que los perseguirías. Y ese es el movimiento de poder definitivo. No esperaste a que te liberaran. Te liberaste tú. Número 3. Tu silencio se convirtió en la respuesta más poderosa de la que jamás se recuperarán. Querían una reacción con desesperación, ira, dolor, confusión, celos. Cualquier cosa que confirmara que aún tenían efectos sobre ti, que aún ocupaban espacio en tu mente, que aún importaban en tu mundo. Pero no les diste nada. Y esa nada se convirtió en todo lo que no pudieron soportar. El silencio no es debilidad, es estrategia. Es ajedrez, no damas. Es la declaración más contundente que puedes hacer sin decir una palabra. Les dice que no te alteran, que no te mueven, que estás completamente fuera de su alcance. Cada día que no respondes es un día más en el que entienden que perdieron el control sobre tus emociones, tu atención, tu energía. Y para alguien que vivía de tus reacciones, que construyó su identidad sobre la capacidad de provocarte tu silencio, es tortura psicológica. Repasan cada momento en su mente intentando descifrar qué salió mal. Se preguntan si alguna vez te importaron. Dudan de si significaron algo para ti. Revisan tus redes de manera obsesiva, buscando una señal de que piensas en ellos, de que estás herido, de que extrañas lo que tuvieron. Pero lo único que encuentran es evidencia de que estás creciendo, avanzando, prosperando sin ellos, como si nunca hubieran sido más que una nota al pie en tu historia. Y cuanto más se prolonga tu silencio, más fuerte resuena en su mente. No los ignoras por rencor ni por venganza. Los ignoras porque ya no son relevantes para tu crecimiento, tu paz, tu camino. Número 4. Convertiste su rechazo en tu redirección. Lo que pretendía romperte te construyó. Cada vez que te empujaron lejos, en realidad te empujaron hacia tu propósito. Creían que cerraban puertas, en realidad estaban despejando el camino. No solo sobreviviste a su rechazo, lo usaste como combustible. Y eso es lo que les consume. Esperaban que te derrumbaras. En cambio creaste. Pensaron que te encogerías. En cambio te expandiste. Su rechazo no te definió, te refinó. Y ahora estás prosperando en espacios a los que ellos no tienen acceso, construyendo una vida de la que no forman parte. Te ven ganar y se dan cuenta de que no eran el obstáculo. Eran el catalizador. Y esa realización los destroza porque significa que nunca fueron tan poderosos como creían. No los necesitabas para triunfar. Necesitabas que se fueran para convertirte en quien siempre estabas destinado a ser. Si esta verdad te está tocando,
Tómate un segundo y apoya este mensaje. Compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy porque apenas estamos comenzando. Número 5. Tu crecimiento dejó en evidencia su estancamiento de la forma más brutal posible. Mientras tú evolucionabas, te transformabas y te convertías en tu mejor versión, ellos se quedaron exactamente donde los dejaste. Mismos patrones mismos, problemas mismas, excusas misma energía. Y cada vez que ven lo lejos que has llegado, se hace más evidente lo poco que ellos han avanzado. Te convertiste en una comparación viviente del antes y el después, de la que no pueden escapar. En un contraste que no pueden evitar negar ni justificar. Tu progreso no es solo un logro personal. Es la prueba de que el problema nunca fuiste tú. Fueron ellos. Su toxicidad, su resistencia a crecer, su negativa a hacer el trabajo interior. Y esa verdad los está consumiendo, porque ya no pueden culparte por lo que se rompió. Solo pueden enfrentarse a sí mismos y lo que ven no es nada bonito. Ven a alguien que se quedó estancado mientras tú volabas. No creciste por despecho. No te transformaste para demostrar nada. Creciste porque por fin te elegiste a ti por encima del drama, por encima de la disfunción, por encima de una versión del amor que te exigía hacerte pequeño. Pero tu crecimiento se convirtió en el espejo del que no pueden apartar la mirada, que no pueden romper ni esquivar. Les muestra lo que es posible cuando alguien decide dejar de aceptar menos de lo que merece. Y les duele que seas tú quien les esté enseñando lo que podrían haber tenido si hubieran estado dispuestos a encontrarse contigo a tu altura. Número 6. Dejaste de ser quien lo arreglaba todo y se derrumbaron como un castillo de naipes. Dependían de ti para todo, para sostener el peso emocional, para suavizar las cosas cuando se equivocaban, para limpiar sus propios desastres, para ser su terapeuta, su madre, su red de seguridad al mismo tiempo. Eras su muleta emocional, su constante, lo único que daban por hecho, que siempre estaría ahí sin importar lo mal que te trataran. Y cuando te apartaste, cuando por fin dijiste basta, se dieron cuenta de algo aterrador. Nunca aprendieron a funcionar sin ti. No los estabas abandonando por crueldad. Te negabas a seguir alimentando la disfunción, a ser cómplice de tu propio empequeñecimiento. Dejaste de sanar a personas que eran adictas a hacerte daño. Dejaste de regar un terreno que se negaba a dar frutos. Dejaste de ser la solución a problemas que ellos no querían dejar de crear. Y ese único acto de autopreservación destruyó todo en lo que confiaban, porque su sistema de control se apoyaba en una suposición básica que nunca saldrías del ciclo, que los querías demasiado, que estabas demasiado implicado, que los necesitabas tanto como ellos a ti, pero les demostraste que estaban equivocados. Ahora se quedan solos consigo mismos, sin ti para culpar cuando algo sale mal, sin ti para distraerlos de sus propios conflictos, sin ti para apoyarse cuando la vida se complica. Están cara a cara con su propio caos y eso los desborda. Rompiste el bucle que creían que los protegería para siempre, el ciclo que les evitaba enfrentarse a su propio reflejo. Eso no es solo cierre, es liberación. La tuya y quizá algún día la suya también, si se atreven a hacer el trabajo interior. Número 7. Dominaste el arte de avanzar en silencio. No anunciaste tu crecimiento. No publicaste cada paso de tu progreso. Simplemente en silencio te volviste mejor. Y eso es lo que más les inquieta. No pudieron seguirte la pista. No pudieron vigilar tus movimientos. Cuando se dieron cuenta ya estabas 10 pasos por delante. Comprendiste algo poderoso: el crecimiento real no necesita público. El poder auténtico no necesita validación. Te moviste como un fantasma silencioso e imparable. Y cuando levantaron la vista, ya eras intocable. Esperaban el gran anuncio, el regreso dramático. Lo que encontraron fue una transformación constante y discreta que no pudieron interrumpir. Y ahora intentan alcanzar a alguien que ya no juega en su liga. Número 8. Te convertiste en el estándar que no pueden igualar. Cada persona con la que intentan conectar después de ti es medida frente a quien tú eras. Y todas se quedan cortas. No porque fueras perfecto, sino porque eras auténtico. Aportabas algo que daban por sentado. Ahora empiezan a entender lo que perdieron. Creían que encontrarían algo mejor. Lo que encontraron fue algo diferente. Y diferente no es mejor cuando tuviste algo real.
Marcaste un nivel que no supieron valorar hasta que desapareció. Y ahora ese estándar los persigue en cada interacción. No comparan por amor, comparan porque están comprendiendo lo que dejaron ir. Y ese arrepentimiento es un fuego que no se apaga. Número 9. Tu energía cambió y lo sintieron incluso en la distancia. No necesitaste decir una sola palabra. Tu frecuencia entera se transformó. Te mueves distinto, hablas distinto, caminas distinto. Y lo perciben. Ese cambio energético es más fuerte que cualquier discurso. La energía no miente. Y la tuya está gritando que ahora estás en otro nivel. No pueden fingir para volver a entrar en ese espacio. No pueden manipular su camino hacia tu paz. Tu energía se convirtió en un campo de fuerza que no pueden atravesar. Sienten la distancia no como kilómetros, sino como evolución. No solo te fuiste físicamente, te volviste energéticamente inalcanzable. Y eso es lo que hace que tu ausencia sea definitiva. Número 10. Dejaste de jugar a su juego y empezaste a escribir tus propias reglas. Esperaban que siguieras el guión, discutir cuando provocaban, perseguir cuando se alejaban, reaccionar cuando intentaban desestabilizarte. Pero hiciste algo que jamás anticiparon, dejaste de jugar por completo. Ni siquiera estabas en el mismo tablero. Ellos jugaban a las damas ruidosos y torpes. Tú jugabas al ajedrez en silencio 10 movimientos por delante. Les dejaste creer que tenían el control porque sabías que su ego acabaría mostrando todas las cartas. Y cuando llegó el momento, no contraatacaste. Simplemente cerraste la partida con un movimiento tan limpio que aún intentan entender dónde perdieron. Las personas inteligentes no luchan haciendo ruido. Dejan que el adversario caiga en su propia trampa. Tú no reaccionabas desde la emoción. Actuabas desde la estrategia. Ellos jugaban por atención. Tú jugabas por legado. Número 11. Dejaste de alimentar el bucle y su control se desmoronó. No temían tu ausencia, temían tu evolución. No les asustaba perderte. Les asustaba perder el acceso a la versión de ti que siempre volvía, que arreglaba, que perdonaba, que explicaba. Eras su botón de reinicio. Y durante un tiempo aceptaste ese papel hasta que un día entendiste que eso no era amor, era un ciclo. Y lo rompiste en silencio con determinación. Dejaste de sanar a personas que eran adictas a herirte. Y ese movimiento derrumbó todo lo que habían construido. No dejaste de amar, dejaste de traicionarte. No te fuiste por odio, te fuiste por crecimiento. Y nada amenaza más a una persona rota que alguien que ya no está dispuesto a romperse a su lado. Número 12. No eras un personaje en su guión. Eras el fallo que lo borró. Creían tenerte encasillado, predecible, moldeable, una pieza más en su tablero. Pero cada movimiento que hiciste rompía su esquema. No solo te saliste de la línea, borraste la línea por completo. Fuiste lo único que no calcularon, la anomalía que hizo colapsar el sistema. Intentaban descifrarte como si fueras un acertijo. Pero cada vez que creían tener la respuesta, cambiabas la pregunta. No eras difícil de entender, simplemente nunca estuviste destinado a ser comprendido por mentes pequeñas. Rompiste las suposiciones que habían construido sobre ti y sobre ellos mismos. No te perdieron la pista a ti. Perdieron la historia en el momento en que dejaste de encajar en su fantasía. Vives en su mente no como un simple arrepentimiento, sino como un misterio que jamás podrán resolver. No solo te fuiste, te transformaste por completo. Te convertiste en el error que colapsó su sistema, en el fantasma que aparece en sus momentos de silencio, en la grandeza que nunca vieron venir porque estaban demasiado ocupados subestimándote. Si este mensaje te ha llegado hondo y sientes esta energía en cada célula de tu cuerpo, deja un comentario. Cuéntame tu historia. Únete a la tribu de los elegidos que están reescribiendo la narrativa con victorias silenciosas. Tu evolución no es solo algo personal, es poderosa, es un testimonio, es la prueba de que no necesitas el permiso de nadie para convertirte en quien siempre estabas destinado a ser. Y esto es solo el comienzo de lo que es posible cuando te eliges a ti. No solo estás dejando atrás lo que te rompió, estás caminando hacia lo que te construye, te fortalece y te completa. Mantente firme, sigue creciendo, mantente fiel a tu paz. Incluso cuando intenten arrastrarte de nuevo al caos, recuerda que cada vez que reaparecen, cada vez que ponen a prueba tus límites, no lo hacen porque hayan cambiado.
Lo hacen porque por fin comprendieron lo que perdieron. Y ese reconocimiento es validación aunque ya no la necesites, porque tú mismo ya te validaste. No estás solo en este camino. Hay miles de elegidos como tú que guardaron silencio, hicieron el trabajo y emergieron como el jaque mate que nadie vio venir. Todos formamos parte de la misma frecuencia, de la misma energía, del mismo movimiento hacia el respeto propio y una paz inquebrantable. Esto no trata de una persona vengándose a través del crecimiento. Trata de toda una generación aprendiendo que a veces la mejor respuesta es no responder, que la mejor venganza es no buscar ninguna, que la mejor victoria es aquella en la que no necesitas decir una sola palabra, porque tu vida habla más alto de lo que tus labios jamás podrían. Sigue ascendiendo, sigue evolucionando y sobre todo sigue siendo la persona que desearían no haber perdido, porque no eres quien se marchó aquel día. Eres la versión mejorada, serena e imparable que pasarán años intentando reemplazar sin conseguirlo jamás. Ese es tu poder, ese es tu legado, ese es tu jaque mate definitivo. Juntos ascendemos hacia la luz.